Un saludo cordial se dirige a ustedes, la maestrante Yorley Buitrago, de Salud Pública. El día de hoy vamos a entrar en contexto con respecto al tema sistema cardiovascular. Como todos conocemos, el sistema cardiovascular es también conocido como sistema circulatorio. Este es el encargado de transportar sangre, oxígeno, nutrientes y hormonas a todo nuestro cuerpo. El sistema cardiovascular es sobre todo un sistema de transporte. Este facilita a su vez el desplazamiento de nutrientes, sustancias como principalmente el oxígeno y la sangre. ¿Cuáles son sus funciones principales? Transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos y transportar el dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones. Otra función importante es distribuir los nutrientes a todos los tejidos y células del organismo, al igual que transportar productos de desecho que son producidos por las células hasta el riñón para que luego estos sean desechados. Dentro de otros mecanismos y funciones de este órgano es transportar sustancias hasta el hígado para que luego sean metabolizados por él mismo, además de distribuir las hormonas que se producen en las diferentes glándulas de secreción interna. ¿Ok? Como sabemos, el sistema cardiovascular está dividido en tres estructuras principales, o las componen tres estructuras principales: el corazón, los vasos sanguíneos y las células sanguíneas. El corazón es un órgano muscular que bombea la sangre a través del cuerpo. Este se encuentra ubicado en el mediastino medio del tórax y es fundamental para la vida. Los vasos sanguíneos son tubos que transportan sangre y son especiales para el funcionamiento. Los vasos sanguíneos forman una red que incluye arterias, venas, capilares y vénulas. Al igual que las células sanguíneas, son los componentes de la sangre. Estos son los que transportan oxígeno, nutrientes y combaten infecciones y controlan además diferentes tipos de sangre. ¿Ok? Bueno, entrando en contexto y en definición de lo que es el corazón, la función de este órgano es mantener la sangre en movimiento en el cuerpo de forma unidireccional, es decir, en una sola dirección. Esto es un circuito cerrado en el cual nada se pierde. Los atrios reciben sangre que vuelve al corazón. Los ventrículos bombean la sangre del corazón hacia afuera. Las arterias transportan la sangre oxigenada desde el corazón hacia el resto del cuerpo o tejido, a diferencia de las venas, los cuales recogen la sangre de los miembros inferiores y de todos los tejidos para llevarla al corazón y posteriormente transportarla al pulmón a través de las venas pulmonares. El sistema eléctrico del corazón controla los latidos y la velocidad del mismo. ¿Okay? El corazón tiene su ubicación en el centro del tórax, por encima del diafragma, entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, por lo que alrededor de las 2/3 partes del órgano se localizan en el hemitórax izquierdo y solo 1/3 está ubicado en el hemitórax derecho. El corazón izquierdo está formado por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Estos son los que reciben la sangre oxigenada proveniente de los pulmones a través de las 4 venas pulmonares para luego ser expulsada o ser transportada hacia el resto de los tejidos u órganos. El corazón derecho está formado por la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Este recibe la sangre que proviene de todo el cuerpo a través de la vena cava superior y la vena cava inferior, e impulsa hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar con el objetivo de oxigenar aquella sangre que ya ha sido utilizada por todo nuestro cuerpo. El corazón está formado por 3 capas: el endocardio, el miocardio y el pericardio. El endocardio, este es el que tapiza las cavidades internas, tanto aurículas como ventrículos, y está en contacto con la sangre. El miocardio, que es la segunda capa, presenta la mayor parte del corazón y está formado por un músculo o un tejido muscular especializado que se contrae clínicamente para impulsar la sangre hacia el resto del cuerpo. En la pared del ventrículo izquierdo tiene muchísimo más tejido muscular
ya que este es el encargado de la fracción de eyección de nuestro corazón. El pericardio, que es como la última membrana, es una membrana de gran consistencia. Este rodea totalmente el corazón y permite que tenga lugar la contracción cardíaca sin que se produzca el rozamiento con las estructuras adyacentes. ¿Okay? Normalmente el corazón, para que se produzca el impulso cardíaco, se produzca esa señal para que se produzca la contracción, existe un sistema que lo produce, el cual es llamado sistema de conducción. De su tejido, de su corazón, posee pequeñas tiras de tejido que son como cables eléctricos. El sistema de conducción transporta las señales del marcapaso al resto del corazón. Este envía una señal o un impulso nervioso, el cual estimula el haz de His y se produce ese tipo de contracción cardíaca o contracción muscular. ¿Ok? Como segunda estructura que compone nuestro sistema cardiovascular, contamos con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son conocidos como tubos huecos que a través de ellos se transporta la sangre a todo nuestro cuerpo. Este suministra oxígeno, suministra nutrientes y suministra todo tipo de oxigenación a nuestro cuerpo, tejidos, órganos y células. Los vasos sanguíneos, en los vasos sanguíneos, la sangre viaja desde el corazón a través de las arterias, que éstas luego se ramifican en vasos cada vez más pequeños, que finalmente se transportan en las arteriolas o se transforman en las arteriolas. Las arteriolas, a su diferencia, se conectan con los vasos sanguíneos aún más pequeños, llamados capilares. A través de las delgadas paredes de los capilares, el oxígeno y los nutrientes pasan desde la sangre a los tejidos y los productos de desecho pasan de los tejidos a la sangre. La sangre pasa desde los capilares hacia las vénulas y posterior los capilares a las vénulas y luego las vénulas para volver de nuevo al corazón. Como se evidencia en esta imagen, todo es un circuito cerrado, ¿ok? Dentro de la parte azul evidenciamos el sistema venoso, dentro de la parte roja evidenciamos el sistema arterial. El sistema arterial conduce, o los vasos sanguíneos arteriales conducen la sangre oxigenada al resto de nuestro cuerpo. A diferencia de los vasos sanguíneos o los vasos o las venas sanguíneas, las cuales recogen todo el dióxido de carbono y la sangre desoxigenada para luego retornarla a través de la vena cava inferior hacia el corazón, para luego realizar el circuito cerrado que ya comentamos anteriormente, este ventrículo, enviar la sangre a través de las venas pulmonares para el pulmón, para luego producirse nuevamente el proceso de oxigenación sanguínea. Los vasos sanguíneos se clasifican en 5 grupos. Tenemos las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Las arterias son las encargadas de llevar la sangre oxigenada desde el corazón a los órganos. Las arteriolas son el resultado de las ramificaciones de las arterias y su pared está formada por diferentes capas como la arteria. Los capilares son paredes muy finas que comunican las arteriolas con las vénulas. A diferencia de las vénulas, las cuales son las que recogen la sangre de estos capilares. Y las venas, que son de mayor calibre, llevan sangre desde los órganos y los tejidos hacia el corazón. Muchas venas, sobre todo las situadas en los miembros inferiores, cuentan con válvulas, las cuales impiden el retroceso o el retorno de la sangre hacia estos miembros inferiores. La pared de las arterias y las venas está formada por 3 capas de tejido que se disponen en forma concéntrica, es decir, en forma gradual. La túnica íntima, la túnica media, la túnica adventicia y el lumen. La túnica íntima es la capa más interna y está en contacto con la sangre. La túnica media es la capa más gruesa de estas arterias o venas. Y la túnica adventicia es la capa más externa y está formada por fibras de colágeno y fibras elásticas. El lumen usualmente es denominado como la luz del capilar o de la arteria. ¿Ok?
Seguimos con la tercera estructura que compone el sistema cardiovascular, como son las células sanguíneas. Como sabemos, la sangre es un tejido conectivo líquido que circula a través del sistema cardiovascular. En los seres humanos adultos hay aproximadamente 5 litros de sangre que circulan a través de estos vasos sanguíneos. Como cualquier tejido conectivo, la composición de la sangre consiste en células y matriz extracelular. Las células sanguíneas, también llamadas elementos formes, son los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y los trombocitos, o también conocidos como plaquetas, los cuales son los encargados o tienen como función principal la coagulación sanguínea. Es decir, estos son los que actúan cuando ocurre una hemorragia o cuando ocurre una herida que se produce posterior a una hemorragia para generar ese tapón o para generar ese sistema de coagulación a través del edema. Los glóbulos rojos o eritrocitos principalmente transportan lo que es el oxígeno y recogen el dióxido de carbono mediante el uso de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que contiene hierro, que le da su color a los glóbulos rojos y facilita el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones para luego que se exhala. Los glóbulos rojos tienen forma de disco y son deformables para permitirles pasar a través de los capilares estrechos. Los glóbulos rojos son mucho más pequeños que las otras células humanas. Las células sanguíneas tenemos también los glóbulos blancos, o también conocidos como leucocitos, que son las células del sistema inmunológico. Estos están involucrados en la protección, defensa y combate de diferentes microorganismos que se inoculan a través del torrente sanguíneo, o que se inoculan o que ascienden a través del torrente sanguíneo por contigüidad. Es decir, el microorganismo inicia por algún otro tipo de foco, como ya sea amigdalar, como ya sea urinario, como ya sea pulmonar, y luego estas migran por continuidad al torrente sanguíneo. Es aquí donde inicia la función de los glóbulos blancos o leucocitos, ya que estos son los que aportan o son los que dan esa defensa a nuestro cuerpo para combatir los diferentes microorganismos o las diferentes infecciones que podemos presentar. Hay una variedad de tipos de glóbulos blancos que se cumplen funciones específicas en el sistema inmunitario humano. Los glóbulos blancos constituyen aproximadamente el 1% del volumen sanguíneo. ¿Ok? Ahora vamos con las plaquetas o trombocitos, que son fragmentos de células claras de forma irregular, muy pequeños, de 2 a 3 unidades por mililitros de diámetro, que se derivan de la fragmentación de los megacariocitos. La vida útil promedio de una plaqueta normalmente es de 5 a 9 días y las plaquetas son una fuente natural de factores de crecimiento. Estas circulan en la sangre de los mamíferos y están involucrados en la homeostasia, lo que lleva a la formación de coágulos de la sangre. Las plaquetas liberan fibras similares a hilos para formar este tipo de coágulos. Importantísimo, ¿para qué? Para evitar diferentes tipos de hemorragia. Ahora tenemos las funciones de la sangre, ¿ok? Como conocemos, las funciones de la sangre son muchas y múltiples. Gracias a ellas, el funcionamiento de nuestro cuerpo se produce de manera correcta. Pero entre las más importantes tenemos el transporte y entrega de oxígeno, nutrientes, hormonas y otras sustancias hormonales, el transporte de dióxido de carbono y desechos metabólicos desde las células hacia el corazón, para luego generar la oxigenación de las mismas. Las funciones vitales y reacciones del cuerpo, tales como la coagulación, el equilibrio ácido-base y la termorregulación. Todo esto los producen las células sanguíneas. Es un sistema cerrado, un circuito cerrado en el cual intervienen diferentes parámetros. De acuerdo con su composición aproximada, la sangre se suele clasificar como oxigenada y desoxigenada. La sangre oxigenada es la sangre arterial o la sangre roja que se representa en este circuito cerrado, y la sangre desoxigenada proviene de los tejidos, es decir, es la sangre que se recoge ya utilizada con dióxido de carbono de todos los tejidos para luego hacer su circuito y llevarla hacia el corazón.
Muchísimas gracias. Esto ha sido toda la ponencia. Espero y tengan un conocimiento un poco más amplio de lo que es el sistema cardiovascular. Gracias por su atención.